esto no es imposible. Y esto que digo, o sea, esa especie de arrogancia disfrazada de lo contrario, ese conformarse simplemente con saber cómo acceder a las fuentes del saber, pues tiene algo o mucho de esto. Y yo creo que la filosofía, entre otros interesantísimos servicios que puede prestar, puede suponer una cierta inmunidad, no total, no una garantía absoluta, claro, pero sí una cierta defensa contra esta perversión. Por supuesto que las personas, en caso de que las haya, que estén, o sea, que incurran en esta perversión, no estoy diciendo que sean perversas, ni mucho menos. Probablemente esto, en caso de que alguien lo padezca, es muy probable que hoy en día le pase muy desapercibido. Pero es real, o sea, eso es una enfermedad real. Es evidente que uno puede tener enfermedades sin tener conciencia de que las tienen. Y esto, a lo mejor yo estoy más enfermo y también inconscientemente, pero sinceramente creo que esto es un peligro que nos acecha. Bueno, otro asunto otra ventaja que yo veo, aunque en esta simplemente la voy a mencionar, no me voy a detener, quizá en el escrito sí que lo desarrolla un poquito más, pero yo creo que también la filosofía puede, entre comillas, inmunizar algo, al menos, contra un vicio que yo creo que los universitarios, sobre todo los que estamos metidos más en el mundo de las ciencias sociales, ¿no?, pues somos bastante vulnerables, ¿no?, que es el metodologismo. O sea, una especie de obsesión por el método que en algunos casos, esto yo lo veo con bastante frecuencia en mi entorno, ¿no?, pues llega al extremo de pensar que hay una vía maestra por donde todo el mundo tiene que ir y es la única forma realmente de acceder al conocimiento, a resultados, digamos, interesantes, ¿no? Bueno, al decir que la filosofía puede ser una cierta inmunización contra el metodologismo, claro, también hay que matizar, porque depende de qué filosofía, ¿no? Desde luego la filosofía cartesiana, no. Descartes es un gran filósofo y sería absurdo. Pero vamos, desde luego una de sus obsesiones, una de sus manías, dejémoslo en manías, es precisamente esta, ¿no?, el método. La máthesis universal, o sea, hay un método universal de la razón y es el que él prescribe o protocoliza, ¿verdad?, pues en el famoso discurso del método, y en otra obrita que se titula, que trata más o menos de lo mismo, Las reglas para la dirección del ingenio, está escrita en latín, regule ad directionem ingenii, ¿no? Bueno, Descartes es una vaca sagrada del gremio filosófico y yo soy un manguta, pero me parece que junto con grandísimas virtudes que tiene, un poquito atacado con este tema del metodologismo, pues sí que se le ve, ¿no? Y yo creo que, pues hombre, excepto la filosofía de Descartes, en general, pues la filosofía puede ayudar a ver que el camino es importante. Eso es lo que significa método, eso es una palabra griega. La vía a través de la cual naturalmente necesitamos seguir un camino para llegar a algo. Pero lo importante en el fondo,
creo, esto hay metodólogos, ¿verdad?, pues con los que discuto frecuentemente y me lo niegan, pero mi intuición es que lo importante del método es a dónde te lleva. O sea, no la virtud misma del camino, sino la meta. Esto que comentaba antes, en cierto modo es un poco el mismo problema, ¿no? Buscar, pero, oye usted, pero lo importante de la búsqueda es encontrar algo. O sea, y el que busca no busca buscar, lo que busca es encontrar lo que busca, si no, no busca. Pues el método pasa lo mismo, ¿no? O sea, el método realmente es interesante, pero es más interesante a dónde te lleva, ¿no? Por supuesto que a los metodólogos lo que más les interesa, obviamente, es el método. Eso es, digamos, el centro de su atención. Pero sinceramente yo, que no soy metodólogo, pues me parece que, vamos, lo digo sinceramente, vamos, con toda franqueza, desde lo que yo entiendo como sentido común, vamos, o sea, a veces en muchas publicaciones científicas, universitarias que caen en mis manos, pues es muy notable que están cuidadas metodológicamente, que siguen, ¿verdad?, pues los protocolos establecidos, sobre todo cuando se trata de, digamos, de análisis cuantitativos que tienen un aparato estadístico, ¿verdad? Pues ahí, claro, los protocolos son absolutamente precisos y bueno, no digo yo que tiene grandes ventajas, pero sinceramente el 80%, vamos por decir algo, y seguro que exagero, aunque no demasiado, pero el 80% de la literatura sobre cuestiones especialmente sociológicas y educativas que cae en mis manos es para ir al cesto directamente. Aunque estén muy bien cuidados metodológicamente, incluso aunque aparezcan pues en las bases bibliográficas o publicados pues en los órganos, o sea, en revistas así de cierto postín y tal, y que luego son las que sirven para acreditarse los profesores y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que les digo no así en plan tirarme de la moto, esto me consta. Hay muchos instrumentos de evaluación de la producción, con perdón del palabro, pero bueno, es el que se emplea, la producción investigadora, pues que fundamentalmente consisten en pasarle una herramienta informática a un artículo. O sea, ver dónde está publicado y ver si no está copiado. Pero, ¿qué dice ese artículo? ¿Qué razones aduce para decir lo que dice? O sea, ¿qué dice y por qué? No qué método ha empleado, sino qué aporta. Se supone que una aportación científica tiene que aportar algo, no digo yo, vamos, por definición toda aportación aporta algo, pero sinceramente el 80% de las cosas que yo veo, por lo menos que llegan a mis manos, no aportan casi nada. O sea, vamos, que se podía haber ahorrado el trabajo de escribirla perfectamente, porque aunque estén muy cuidadas pero, o sea, se detienen en cuestiones metodológicas, pero que son preciosistas. Y luego vas a ver las conclusiones y es que te dicen unas trivialidades que realmente ahórrese usted el tiempo y ahorre a los demás el esfuerzo de leer una cosa que realmente... Bueno, aunque por otro lado pues entiendes que hay mucha gente, sobre todo profesores que
que están pendientes de promoción y tal, pues que tienen una necesidad compulsiva de publicar y a veces esas cosas llevan pues a lo que llevan, ¿no? Pero esto, o sea, esto es un, ya digo, no sé si esto se puede generalizar, pero yo esto lo veo mucho. O sea, no sé qué dirán mis colegas, pero yo tengo la sensación de que se publica una cantidad de cosas que, bueno, que a lo mejor efectivamente cumple formalmente los protocolos metodológicos para poder aparecer en una publicación más o menos de cierto impacto, como se suele decir, pero vamos, en lo que impacta es en una herramienta informática, porque es que eso no hay quien lo lea, vamos. O sea, aparte de que a veces están mal escritas, aunque esté muy cuidada. Bueno, hay de todo, y no, o sea, vamos, yo exagero, tiendo a exagerar, seguramente exagero, pero les digo con franqueza la impresión que yo tengo, que quizá es un poco exagerada, pero no demasiado. Bueno, pues yo creo que la filosofía ayuda un poco a entender, oye usted, que lo importante es a dónde llegas. ¿A dónde llegas? Digamos, otro rendimiento que la filosofía puede tener en el ámbito académico en general, que puede parecer, nada más formularlo, quizá pueden ustedes pensar que, bueno, esto tampoco puede parecer no sé, un aporte muy modesto, pero a mí me parece que es muy sustantivo. Es una cierta defensa contra las prisas. O sea, la filosofía exige ir despacio. Vamos, yo creo que cualquier empeño, cualquier tarea seria, intelectual, es evidente que exige estudiar. Y estudiar significa poner atención, poner esmero, poner cuidado. No puedes estudiar 14 cosas a la vez. Tienes que estudiar una, concentrando la atención en serio, y no puedes hacerlo. A veces los que somos estudiantes tenemos experiencia, pues de que a veces, bueno, pues uno tiene que hacer lo que pueda, y a lo mejor pues por la urgencia de un examen, ¿verdad? Pues que te ha pillado el toro y tal, y no, bueno, pues acabas haciendo lo que puedes. Pero los estudiantes distinguen perfectamente lo que es atropellar una materia por la urgencia de un examen, de estudiarla. Y eso exige necesariamente ir despacio. Yo creo que esto, en términos generales, pero en concreto la filosofía, bueno, pues que, bueno, no digo yo que sean problemas más difíciles los que se plantean en filosofía que los problemas que se plantean en otras disciplinas, pero indudablemente en filosofía se plantean algunas cuestiones que son sumamente difíciles, muy complejas. Vamos, no les digo nada que no sepan perfectamente todos ustedes, si les digo que a día de hoy en el gremio filosófico se sigue discutiendo sobre los mismos asuntos que ya están planteados por Platón en sus diálogos. O sea, quizá haya surgido algún otro argumento en los últimos 25 siglos, pero la fibra fundamental de la discusión, de la conversación filosófica, sigue siendo la que abrió, la que inauguró Platón en esos diálogos. Y ahí seguimos. Y sin mucha perspectiva, al menos razonable, de poder zanjar esa discusión así en breve, en un plazo breve. Es probable que esto dé para otros 25 siglos, por decir algo. Vamos, esto ya el propio Sócrates dice que la filosofía es aporética, o sea, en el sentido de que es... los caminos de la filosofía son, no tienen fin, o sea,
no les ves salida, no les ves... Siempre, siempre, siempre puedes caminar y nunca llegas a... No quiero decir que no llegues a nada, pero nunca llegas a zanjar la discusión. ¿No? Bueno, a lo mejor puede que haya... Yo pienso que hay... Hay un par de problemas filosóficos que ciertamente han logrado más o menos, no sé, no me atrevo a decir con toda seguridad, pero zanjarse. Y uno de ellos relativamente, vamos, hace no mucho tiempo, bueno, poco más de un siglo, digamos. Husserl, un filósofo alemán que se llama Edmund Husserl. Husserl produjo un argumento de tal contundencia que logró zanjar una discusión. Bueno, no voy a entrar en el asunto de... Bueno, realmente es un argumento tan, no sé, como tan nítido y tan contundente que no me consta a mí, al menos, que haya habido gente después de ese argumento de Husserl que se haya atrevido a defender la postura que ese argumento impugna. Concretamente, una forma de relativismo que en el momento de Husserl pues estaba muy vivo y que él denomina psicologismo o relativismo psicologista. Bueno, pues yo creo que es un caso verdaderamente excepcional, en caso de que realmente se haya zanjado, que a mí me parece que se ha zanjado, o sea, yo no he visto así gente que después de Husserl se haya atrevido a defender. Otras formas de relativismo sí, pero esa es que, vamos, el argumento de Husserl la pulveriza, vamos, o sea, es que no deja títere con cabeza. Bueno, pues probablemente se puedan contar con los dedos de una mano, y sobrarían varios, los casos de esto. O sea, discusiones filosóficas que hayan llegado a Y es verdad que eso, sobre todo a la gente joven, a la gente que se aproxima quizá por primera vez a la filosofía, pues les desazona mucho, ¿no? La impresión de que la filosofía, pues claro, ofrece la apariencia, digamos, de un campo de batalla cubierto de cadáveres, o sea, gente, ¿verdad?, pues que se ha dejado la vida del pellejo, ¿verdad?, pues intentando algo que no han logrado. Ni siquiera sobre la cuestión aparentemente más elemental, que podría ser, oye usted, definir qué es la filosofía, por lo menos, oye usted, un mínimo acuerdo sobre de qué estamos hablando, ni siquiera son unánimes, vamos, no unánimes, sino más o menos convergente, o sea, se puede encontrar tantas definiciones de filosofía como filósofos, seguramente. Ni siquiera en determinar una definición, o sea, en determinar cuál es el objeto de nuestra discusión o de nuestro empeño intelectual, se han puesto de acuerdo. No digamos ya si ya nos metemos en otras materias. Bueno, pues es evidente que eso a mucha gente le puede decepcionar un poco, y la impresión de que, claro, pues claro, toda la historia de discusión filosófica es, pues claro, gente que tiene una idea, aparentemente una idea feliz, gente muy lista, que aduce argumentos verdaderamente pensados y bien armados para defender una cosa, y luego viene otro señor. Esa sensación yo la tenía cuando hacía la carrera, ¿no? Otro profesor a la clase siguiente,
bueno, que con argumentos no menos persuasivos, pero te dice justo lo contrario que el anterior. Y luego otro, y otro, y otro. Y bueno, pues acabar, vamos, a los 2 meses, ¿verdad? Pues hecho un verdadero lío mental, ¿no? Diciendo, aquí no hay quien se aclare, porque es que no se aclaran ni en las cosas más elementales. Pues es verdad que eso pasa bastante, no se puede negar, ¿no? Pero por otro lado también tiene su cosa interesante. Yo, vamos, una de las causas por las que yo me decidí a estudiar esa carrera, pues era algunas ocasiones que tuve, siendo bastante joven, pues de asistir a conversaciones filosóficas muy interesantes. Algunas de ellas realmente las recuerdo con gran viveza. Y yo, en mi ingenuidad, pues claro, tenía la sensación de que un argumento bien armado, pues tenía la capacidad, la fuerza, digamos, de zanjar una discusión. Incluso me atraía casi hasta estéticamente la violencia con la que una conclusión se infiere de sus premisas. Realmente esto, o sea, si la filosofía es capaz de estas cuestiones que son tan decisivas, tan importantes, humanamente tan densas como las que se suelen plantear los filósofos, ¿no? Claro, la ingenuidad me duró muy poco, porque al poco tiempo ya me di cuenta de que eso no ocurre nunca, o casi nunca, ¿no? Pero por otro lado, empecé también a darme cuenta, y eso no me desalentó tanto, pues que aunque sea un pasito de bebé, podríamos decir, aunque no logremos zanjar una discusión, aunque no logremos solucionar un problema, pero aunque sea un punto más de claridad al formularlo mejor, o quizá con algunos ingredientes nuevos, ¿no? Quizá el mismo problema que ya está planteado desde hace mucho, pero se puede reformular también a la luz de otras realidades que han ido surgiendo en el tiempo reciente, ¿no? Bueno, pues evidentemente uno puede pensar que son pasos muy modestos, pero creo que es muy interesante y esto es, insisto, un rendimiento que la filosofía está en condiciones óptimas de prestar al desarrollo intelectual en general y en la universidad muy particularmente. Hay mucha gente que no se da cuenta de que la discusión racional tiene mucho valor con relativa independencia de cuál sea el resultado al que nos lleve. Relativa. Esto puede parecer que contradice un poco lo que decía antes en contra del metodologismo, ¿no? A mí me parece que lo importante es a dónde llegas, no el camino, ¿no? Pero en la cuestión de la discusión racional, y por supuesto en temas así de cierta envergadura humana, creo que esto se puede decir con especial énfasis, ¿no? Me parece que es muy importante entender que hay discusiones que son muy difíciles. Claro, nosotros estamos acostumbrados pues, a un contexto muy pragmatista, ¿no? Y ya con toda la civilización, digamos, digital, pues ya se nos ha puesto como muy de frente la idea de que todo lo que hacemos tiene que tener un resultado inmediato, automático, ¿no? Y es una maravilla que dispongamos de cantidad de aparatos y que puedas dar un botón y ocurre algo, ¿no? Acción, reacción. Prendes ahí pues, el interruptor y se enciende la luz. Pasa algo. Pero claro, no todo en la vida es así. Y que una persona que, bueno, que se dedica o se prepara para
para trabajar sobre todo con la inteligencia, bueno, todo el mundo tiene que trabajar con la inteligencia, pero ya me entienden, ¿no? Un universitario es muy importante que entienda que, oiga usted, que hay logros que no son automáticos y que no se consiguen rápidamente, sino después de mucho tiempo de esfuerzo, probablemente después de cosechar muchos fracasos y no tirar la toalla y volverlo a intentar una y otra vez. Toda esa ingenuidad, la inmadurez que refleja el todo ya, ¿no? Es la típica actitud que tienen los niños muy pequeñitos. Todo ya. Pues claro, mire usted, una persona que ya no es un niño de teta, pues tiene que haber aprendido, o empezar a haber aprendido, a diferir un poco las satisfacciones, ¿no? A esperar resultados. Algunos es muy bueno que los esperemos inmediatamente, ¿eh? Pues de toda la cosa digital, pues es fantástico. Vamos, piensen ustedes lo complicado que sería la vida. Es una maravilla que dispongamos de aparatos que nos economizan tiempo y esfuerzo, es maravilloso. Pero todos sabemos que no todo en la vida tiene ese régimen, que hay cosas que uno tiene que acostumbrarse. Bueno, y la discusión filosófica me parece que eso, claro, lo lleva en el genoma, ¿no? O sea, te acostumbra, quieras o no, pues mire usted, a que las cosas hay que verlas con calma, hay que ir despacio, hay que ponderar mucho las razones. Yo creo que ninguna, bueno, a lo mejor me equivoco, pero las discusiones académicas en general no se justifican por el resultado al que eventualmente puedan llegar, por ejemplo, en forma de acuerdo o de consenso. Eso es un sector muy restrictivo de la discusión humana, que podríamos decir que es la negociación. Ahí, evidentemente, eso es una forma de diálogo en la que los interlocutores entienden que el diálogo realmente ha valido la pena, fundamentalmente si ha dado lugar a un acuerdo, tal. Muy bien, y hay protocolos y es muy interesante y toda esta cosa, todas las teorías de la discusión racional y de las teorías de juego, todas estas cosas que le gustan mucho a los economistas, a los politólogos, y los bioéticos, ¿no? Bueno, todo eso, pero hay otros problemas para los cuales no tiene sentido, por ejemplo, problemas éticos, o problemas políticos, o problemas, bueno, o filosóficos en general. Bueno, pues la discusión no se justifica porque lleguemos a estar de acuerdo. Es que eso no ocurrirá, vamos, nada más que por excepción, vamos, si se ocurre. Y sin embargo la discusión realmente ha valido la pena, creo yo, si ha contribuido a clarificar